Es una alfa alienígena de 3,6 metros y la ley de reproducción dice que soy suya. Bienvenido al mundo de la ciencia ficción. Comenta. Abajo, desde qué parte del mundo estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El último y agonizante chirrido del lápiz del datapad, confirmando la última firma del tratado, resonó con un volumen desproporcionado en la cavernosa sala de negociaciones. Un sonido que pareció atravesar físicamente las semanas de tensión acumulada para Hank. El sonido era más dulce que cualquier sinfonía. Un signo de puntuación en el periodo más agotador de su carrera diplomática. Un profundo agotamiento, tan profundo que se sentía grabado en sus huesos. Cargado con una creciente sensación de triunfo que lo reconfortaba por dentro y por fuera. Un bienvenido contraste con el aire viciado, perpetuamente reciclado, de la sala. Lo había hecho contra todo pronóstico, contra el escepticismo de sus propios superiores y la estoica intransigencia de la delegación alienígena. Había negociado la paz entre la Federación Terran y los Sealer. Imperio, dos potencias que se habían rodeado con recelo durante décadas, ahora estaban unidas por raíces comerciales y grupos de no agresión, una base para un futuro que él personalmente había vertido y nivelado. Se permitió una pequeña sonrisa interna al observar a la comandante Alpha Sealer de piel verde. Lucinda levantó su propio lápiz del bloc, sus movimientos económicos y precisos, sin delatar nada del alivio que inundaba su propio sistema. Era un monumento de ser. Su estructura de 3,6 metros hacía que el techo, ya de por sí alto, de la sala pareciera opresivamente bajo. Su cabeza a escasos centímetros de las vigas de soporte oxidadas que se entrecruzaban en la penumbra durante las negociaciones. Su rostro, una máscara de honorable severidad enmarcada por una cascada de cabello imposiblemente oscuro, había permanecido como una cifra ilegible, y no era diferente ahora, en su momento de supuesta victoria mutua, tratando de salvar el abismo de silencio que había descendido. Hank apartó su silla de la enorme mesa crujiente que había sido su campo de batalla y se puso de pie, un gesto que esperaba que transmitiera una sensación de unidad. Logro. Extendió una mano sobre la superficie marcada. Un símbolo humano universal de acuerdo se sintió repentinamente frágil e insignificante ante su imponente presencia. Ha sido una prueba, comandante, comenzó. Su voz sonaba débil en el vasto espacio, pero creo que hemos construido una base sólida para ambos pueblos. Los ojos oscuros de Lucinda, con una profundidad desconcertante, pasaron de su mano extendida a su rostro, pero no hizo ningún movimiento para aceptar el gesto por un instante desgarrador. Hank pensó que podría rechazar todo el tratado, en cambio, ignoró su mano por completo, con la atención fija en un punto más allá de él. Con un sonido como el de una piedra rechinando contra otra, movió su uniforme blindado apenas en un susurro mientras buscaba, no su mano, sino un grueso portafolio fibroso que tenía a su lado. Con un golpe sordo y definitivo, rompió otra baldosa de la mesa maltratada. Dejó caer no un bloc de datos, sino un contrato físico, un documento hecho de algún material orgánico desmenuzado que parecía absorber la tenue luz y el mandato. En forma de una escritura Sealer tenuemente brillante, el gesto no era de conclusión, sino de continuación, y un frío nudo de aprensión comenzó a formarse en el estómago de Hank, desplazando la calidez de su reciente triunfo. Los cimientos aún no están establecidos. Diplomático. Su voz retumbó con una vibración grave y resonante que pareció pasar desapercibida para él y se asentó en lo profundo de su pecho. El título de diplomático, que había sido una señal de respeto durante sus conversaciones, ahora sonaba como una acusación. Se toma nota de la buena voluntad de su federación, continuó. Su mirada finalmente se encontró con la suya con una intensidad que lo inmovilizó. Pero el honor Sealer requiere un sello más permanente para santificar un acuerdo. De esta gravedad, Hank frunció el ceño. Su formación diplomática le gritaba que esto era una infracción, una emboscada de último minuto al procedimiento, a la vez poco profesional y profundamente alarmante. Con cautela, tomó el extraño documento. Su superficie fría y extrañamente flexible bajo las yemas de sus dedos. No estaba al tanto de ninguna adenda. Comandante, dijo, su voz se mantuvo cuidadosamente nivelada. A pesar del frenético zumbido que acababa de comenzar desde la unidad de comunicaciones en su bolsillo, supo sin mirar que sería un torrente de preguntas inútiles y llenas de pánico de sus superiores,
Un coro distante de pánico burocrático que no le servía de nada. Abrió la boca para protestar más formalmente e invocar el mismo tratado que acababan de firmar, pero nunca tuvo la oportunidad. En un movimiento tan rápido que se volvió borroso, Lucinda cruzó el espacio entre ellos. Su enorme mano con garras. Cada dedo, un arma potencial, se cerró alrededor del cuello de su chaqueta diplomática, no con violencia, sino con una certeza absoluta e inamovible que lo levantó ligeramente del suelo. El aire fue expulsado repentinamente de sus pulmones, reemplazado por el aroma a ozono y un extraño perfume terroso que no pudo identificar. Se acercó tanto que su rostro quedó a la altura de los intrincados cierres de su armadura. Se vio obligado a estirar el cuello para mirarla. Ya no era un diplomático en una negociación, era un espécimen bajo el microscopio. Nuestra ley es antigua, explicó ella, bajando la voz a un murmullo conspirativo que de alguna manera era más intimidante que su anterior pronunciamiento público. Un sonido destinado solo para él. Un tratado de esta magnitud. Uno que siembra derechos ancestrales y redefine las fronteras de nuestro honor. Requiere un vínculo vital para asegurar su santidad. Nunca se cuestiona su santidad. Sus términos nunca son quebrantados por futuras generaciones. Sus palabras se estrellaron en su cerebro. Un vínculo vital sin sentido y aterrador. El término era arcaico. Una nota al pie en los informes culturales preliminares que había memorizado. Descartado como una reliquia de una época más bárbara. El tratado que creaste te nombra. Como negociadora principal, la arquitecta de esta nueva era, ella continuó apretando su agarre casi imperceptiblemente, un silencioso recordatorio de la disparidad de poder entre ellos. Por lo tanto, según la letra inmutable de nuestra ley, el peso y el honor del vínculo recaen sobre ti. Una asfixiante sensación de temor invadió a Hank cuando la última pieza imposible del rompecabezas encajó. Esto no era una propuesta, no era una adenda, era la invocación de una ley sagrada e inquebrantable que nunca le habían dicho que seguía vigente. Su agarre, aunque no doloroso, era una jaula de carne y acero que dejaba brutalmente claro que no había escapatoria, ninguna contraoferta que hacer. La paz por la que acababa de sacrificar semanas de su vida había tenido un precio que nunca imaginó. Sus últimas palabras, pronunciadas con la rotunda irrevocabilidad de una sentencia judicial, sellaron su destino. La ley dice, ahora eres mío. En ese momento, Hank comprendió que el tratado que había defendido no solo había unido a dos imperios, sino que también le había costado su libertad, su futuro y todo lo que había conocido. La transición de diplomático a propietario fue sorprendentemente rápida, marcada no por la ceremonia, sino por el opresivo zumbido del buque de guerra Sealer. La espada de honor. Hank se encontró prisionero en un mundo no construido para su escala. La encarnación viviente de una cláusula contractual que aún luchaba por comprender. Ahora, según los cronómetros internos fijos de la nave y el tratamiento formal y rígido de cada guardia Sealer con el que se encontraba, era el segundo consorte. Un título tan ridículamente arcaico que habría sido ridículo si no fuera tan aterradoramente real. Sus aposentos eran una cámara cavernosa donde el techo se elevaba a una altura que hacía que su propio alcance pareciera infantil y la cama era una vasta y firme meseta de fibras tejidas que requería una escalada estratégica para subirla, dejándolo sintiéndose como un náufrago en una meseta desolada cada noche. La unidad sanitaria era obra maestra de la intimidante ingeniería Sealer, operada mediante una combinación de conjeturas esperanzadas y saltos indignos. Cada panel de control de la nave, desde el dispensador de nutrientes hasta los mecanismos de la puerta, estaba posicionado para doblar su altura, lo que lo obligaba a un constante y humillante estado de estiramiento y escalada. En esta ciudad de gigantes, era un niño, una mascota, una pieza decorativa de un tratado biológico. Sus días se fundían en una neblina de esfuerzo feudal. Encorvado sobre un panel de datos, Lucinda le había proporcionado una pesada placa de metal descomunal. Buscaba desesperadamente alguna laguna olvidada, algún oscuro precedente en la ley interestelar que pudiera invalidar este demencial vínculo vital. Envió una oleada de mensajes cada vez más desesperados al cuerpo diplomático de la Federación Terra. Sus súplicas de extracción e intervención legal se encontraron con un exasperante silencio resonante hasta que finalmente llegó un único mensaje condenatorio.
No era una promesa de rescate ni un plan de acción, sino una directiva escueta y políticamente saneada. Mantengan buenas relaciones. Yang. La estabilidad del sector es primordial. Lo habían despedido, sacrificando a un hombre por un tratado que él mismo había negociado, dejándolo solo a su suerte, navegando por las traicioneras corrientes de la política Siler. Su única interacción constante era con la propia Lucinda, y sus encuentros eran un tenso ballet de voluntades enfrentadas. Ella lo convocaba al puente, un vasto anfiteatro de consolas brillantes y tripulantes silenciosos, donde se sentía menos como un consorte y más como una curiosidad cautivada en exhibición. Se negaba a ser intimidado. Recibiendo su silencio estoico y sus majestuosos pronunciamientos con un sarcasmo seco y persistente que parecía desconcertar a los Siler que los rodeaban, pero que no le valió más que un lento e ilegible parpadeo de su comandante. Aprendió a esquivar sus sutiles pruebas de determinación, tratando sus intentos de intimidarlo como una negociación más, aunque una donde lo que estaba en juego era su propia cordura. Durante una comida en el comedor, una caverna donde el ruido de utensilios pesados sonaba como la forja de un herrero, le ofreció una copa de una viscosa bebida de sileno púrpura. Su aroma era denso y penetrante. Sabía que era una prueba, un desafío a su capacidad de adaptación, así que levantó el pesado recipiente con ambas manos y dio un trago profundo. El líquido le cubría la garganta como aceite de motor y logró un delicioso trago. Un poco pesado en el paladar, pero tenía cierta fuerza gravitacional. Su expresión no cambió, pero vio un leve tic en la comisura de su boca. Un cambio microscópico que registró como una pequeña victoria. Era un mosquito zumbando alrededor de un monumento, pero era un mosquito que se negaba a ser aplastado. Estaba aprendiendo su idioma, no solo las palabras habladas, sino el lenguaje de sus silencios. Los sutiles cambios en su postura, la forma en que su mirada se detenía en un mapa estelar, como si vieran no solo estrellas, sino el peso de la historia y el futuro de su pueblo. Vio no solo a una captora, sino a una líder que soportaba una inmensa carga, y bajo las capas de autoridad de reina guerrera, sintió una profunda soledad. El punto de inflexión llegó sin previo aviso, durante lo que pasó la noche en la nave de guerra constantemente iluminada. Se encontraba en sus cavernosos aposentos. Tras haber descifrado finalmente las funciones básicas de los controles atmosféricos de la habitación, notó un sutil cambio en el aire, un leve olor metálico que le hizo cosquillas en la garganta. Al principio, lo descartó como otra extraña peculiaridad del soporte vital alienígena, pero el olor se hizo más fuerte, acompañado de un mareo que hizo que la habitación se inclinara. Alarmantemente, su entrenamiento activó una alarma primaria que gritaba que esto no era normal. El aire se estaba enrareciendo, siendo reemplazado por algo más, algo tóxico. Se tambaleó hacia la puerta. Sus movimientos, repentinamente lentos y descoordinados, sus pulmones comenzaban a arder con cada respiración superficial. Arañó al panel de control, pero su visión se nublaba. La brillante escritura Siler flotaba ante sus ojos mientras manchas negras danzaban en los bordes de su vista. El pánico, frío y agudo, atravesó la niebla en su mente al darse cuenta de que los controles de la puerta no respondían. Era una trampa. Estaba siendo asesinado lenta y silenciosamente en su jaula dorada. Golpeó con el puño débil el grueso metal, un gesto inútil que agotó sus últimas fuerzas antes de que sus rodillas se doblaran y se deslizara al suelo. El mundo se disolvió en una neblina gris y sofocante justo cuando la conciencia comenzaba a deshilacharse por completo. Un chillido ensordecedor de metal al protestar rompió el silencio. La puerta entera. Una sólida placa de aleación de grado astronómico fue arrancada de sus cerraduras magnéticas y arrojada por el pasillo como si fuera cartón. Lucinda llenó el umbral. Su enorme figura se recortaba contra la luz del pasillo. Su rostro, una máscara de fría furia. Cruzó la habitación en dos zancadas enormes. Su poderoso brazo lo levantó del suelo con la facilidad de un muñeco. Y entonces lo llevaron. El aire limpio y reciclado del pasillo inundó sus pulmones hambrientos. El mundo volvió a una visión nítida y dolorosa mientras jadeaba, retenido firmemente contra la fuerza inquebrantable de su captor, su salvador, tendido en una placa de diagnóstico de la enfermería con un oficial médico de Siler. Al pasarle un escáner, la mente de Hank, ahora clara y aguda, comenzó a reconstruir los eventos con la fría lógica de un estratega.
No fue un accidente, ni una simple falla mecánica. El panel de la puerta que no respondía. La naturaleza específica de la neurotoxina que estaba siendo purgada de su sistema. Fue un intento profesional de asesinato selectivo. Repasó las últimas semanas en su mente. Las frías estrellas de ciertos miembros del equipo de mando de Lucinda. Los susurros que cesarían en cuanto entrara en una habitación. Había sido una novedad, un inconveniente, una vergüenza política. Pero ahora era un objetivo y el motivo se volvió cegadoramente, aterradoramente claro. Miró a Lucinda, que observaba los procedimientos médicos con los brazos cruzados. Su expresión, una vez más, ilegible. Si él moría, el vínculo vital, el sello sagrado e irrompible de su tratado, quedaría anulado. El contrato era con él, el arquitecto, el símbolo viviente del acuerdo. Su muerte no solo sería una tragedia personal, sino una catástrofe política para ella. La deshonra de no proteger a su consorte. La anulación del vínculo sería toda la munición que sus rivales necesitarían para desafiar su autoridad, etiquetarla de débil e incapaz de liderar y desmantelar el tratado por el que casi había muerto. Ya no era solo un rehén, era el eje de todo su futuro político. La frágil variable humana en una ecuación de poder alienígena. Su lucha por la supervivencia ahora estaba inextricablemente ligada a la de ella. Se incorporó apoyándose en los codos. Los últimos restos de la toxina le hacían temblar los músculos. Fijó su mirada en ella. Su voz era ronca. Pero tranquilo, está bien, dijo, balanceando las piernas fuera de la losa e ignorando la protesta del médico. Parece que tus ideas políticas son tan grandes como tus muebles. Se encontró con sus oscuros ojos inquisitivos y, por primera vez, habló no como un cautivo, sino como un compañero involuntario pero esencial en su lucha, que me quiere muerto por primera vez desde que lo habían arrastrado a bordo de su nave. Vio un cambio en la mirada de Lucinda, un destello no de lástima ni molestia, sino de algo nuevo, algo que parecía casi respeto. La estratega finalmente se había unido a la lucha. La respuesta de Lucinda a su directa pregunta no llegó en la estéril bahía central, sino más tarde, en la resonante extensión de la cámara principal de estrategia de la nave de guerra. Un mapa estelar holográfico proyectó un suave resplandor azul sobre sus severos rasgos, convirtiendo su piel verde en un tono de mar crepuscular. Su nombre es Jora, declaró con voz desprovista de inflexión. Un comandante dando una evaluación del campo de batalla. Él es de la antigua sangre, un jefe de clan que cree que nuestra fuerza reside en la pureza y la tradición, no en tratados con extranjeros. Señaló el mapa estelar y un planeta y su luna orbitando se destacaron en una advertencia. Carmesí, él ve nuestro tratado como una mancha en nuestro honor, y a mí como la mano que lo manchó. Y a ti, ella giró su mirada oscura e intensa hacia él. Él te ve como la encarnación de esa mancha. Una debilidad que he injertado tontamente en nuestro pueblo. Hank escuchó, absorbiendo la información con la calma experta de un diplomático que analiza a un oponente. Esto no era solo un desacuerdo político, era un cisma, un conflicto fundamental de ideologías, y él estaba parado directamente en la línea de falla. Entonces comprendió que una acusación directa sería inútil en una cultura tan rígidamente atada por el honor. Jora simplemente negaría la acusación, y la afirmación de Lucinda, al carecer de pruebas concretas, sería vista como la maniobra de un tirano para eliminar a un rival. Un acto deshonroso que destrozaría su propia base de apoyo con mucha más eficacia que el veneno de cualquier asesino. Estaban atrapados en una red de sus propias tradiciones, así que no podemos luchar contra él aquí en las sombras. Hank concluyó más por sí mismo que por ella, tenemos que sacarlo a la luz. Un lento sentimiento de el gigantista fue su única confirmación. Vamos a X-Yos. Anunció. Su voz resonó con un propósito sombrío mientras la luna, resaltada en carmesí, se expandía en el holograma. Su superficie, un remolino de verdes profundos y marrones turbios. Es la luna principal del mundo natal de su clan. El corazón de su poder. Sonaba como un suicidio. La expresión de Hank debió delatar el pensamiento. Oficialmente, continuó. Un ligero tono, casi imperceptible, en su voz.
Vamos allí para probar una serie de antiguos rituales necesarios para consolidar nuestro vínculo vital ante los ojos del Alto Consejo y los clanes. Se espera. Es honorable. La parte no dicha flotaba pesadamente en el aire entre ellos. Es el cebo perfecto para llevarlo. Su consorte, a la misma sede del poder de su rival. Estaba lanzando un desafío tan profundo, tan arraigado en la tradición Siler que Jorah no podía ignorarlo. Estaban caminando hacia una trampa, pero era una trampa de su propia elección. El único campo de batalla donde podían reunir las pruebas que necesitaban para exponerlo sin. Destrozando el mismo honor que buscaban proteger, Hank miró desde la luna holográfica que giraba hacia. El rostro decidido y agobiado del comandante alienígena al que ahora estaba inextricablemente ligado cuando nos vamos. Preguntó. Las palabras se sentían extrañamente naturales. La aceptación final de su nueva y peligrosa realidad. Ya no era una víctima ni un rehén, sino un participante voluntario en una táctica arriesgada por la supervivencia, tanto la suya como la suya.